buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este miércoles. Ya estamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles, hoy es 19 de febrero del 2025. Iba a decir 29, no sé por qué, bueno, dentro de algunos añitos. Así que nos da muchísimo gusto, estoy muy contento de poder saludarte en esta versión en vivo, live streaming a través de Facebook Live, y más adelantito subiremos el video completo a YouTube para que lo puedas también disfrutar, escuchar, reproducir, compartir, suscribirte al canal de Gilberto Marín en YouTube. Al ratito estaremos allí también. Bien, pues dicho lo anterior con esta brevísima introducción, hoy te quiero platicar de algo que, si bien es cierto, es un, digamos, sistema filosófico muy, muy antiguo. Y tú dirás, bueno, pues ¿por qué estamos hablando de cosas que se inventaron, que se decidieron, que se definieron, que se diseñaron hace más de 2300 años? O sea, esto que te voy a platicar surgió como escuela filosófica en el año 300 antes de Cristo. Estamos hablando de poquito más de 2325 años, más o menos. Pero ¿sabes? Lo curioso, lo interesante, lo fascinante es que sigue vigente. Y hoy te quiero hablar del estoicismo, los estoicos y las creencias, a propósito de lo que platicábamos el pasado lunes sobre creer todo lo que nos dicen. Bueno, ¿cómo se forma nuestro sistema de creencias? Te quiero platicar sobre las creencias y el estoicismo el día de hoy. Y cómo aprender a desprendernos de lo superfluo, y también cómo aprender a aceptar lo que podemos y debemos aceptar, y lo que no es posible que tengamos que aceptar porque pues no lo podemos evitar. O sea, lo que sí y lo que no debemos creer, por decirlo de alguna manera. Bueno, es complicadillo entrar en un tema en donde, pues imagínate lo difícil, lo complicado, lo muy meticuloso que resultaría, por ejemplo, el hecho de que las personas tengan que cambiar su manera de pensar, su manera de creer, sus paradigmas, sus cuadros, sus marcos de referencias, sus creencias de toda la vida, pues como le decimos callejeramente. Pero también existe, por supuesto, esta forma, déjame llamarle así, de entender cómo se van formando nuestras creencias, cómo permitimos que vayan formando parte de nuestro sistema de creencias, por decirlo correctamente. Y hay muchas formas de entenderlo, hay muchas formas de verlo, por supuesto, pero hoy me quiero concentrar particularmente en cómo ven los estoicos, o sea, el estoicismo, cómo ven este asunto de las creencias. Bueno, hay que reconocer que el estoicismo es reconocida, más bien dicho, como una escuela helénica, o sea, de la época antigua, de la Grecia antigua,
con mayor influencia de aquella época, que previene de la escuela, proviene más bien, no previene, sino proviene de la escuela fundada por Zenón de Sitio. Sitio es el lugar donde nació Zenón, en el siglo III antes de Cristo en Atenas, y luego comenzó a debilitarse un poco por un tiempo, no tan vigente como en aquella época en donde, bueno, pues hay que entender, yo me imagino y me parece fascinante entender e imaginarme cómo hace 2300 años más o menos la gente ya pensaba muy bien, ¿no? Tenían una visión, una inteligencia, una sabiduría que, bueno, pues ahora los filósofos modernos, y hay muchos, la verdad es que evidentemente los filósofos actuales no tendrían la presencia, la fama, el reconocimiento, el valor, como los filósofos antiguos, ¿no? Pero hay filósofos actuales y muy buenos y nos enseñan cosas nuevas. Incluso se dice en la historia que leí sobre Zenón de Sitio que fue un filósofo que después de muchos problemas, a los 40 y tantos, casi 50 años de edad, perdió todo. No sé cómo estuvo la historia, pero perdió todas sus pertenencias materiales y entonces empezó a pensar de otra manera y, bueno, para no hacer la historia muy larga, fundó la escuela del estoicismo, y aunque fue creada esta escuela hace más de 2000 años, sus enseñanzas y creencias siguen vigentes en la actualidad. Y el nombre de esta corriente filosófica proviene del término griego stoikos, derivado de stua, que significa pórtico. O sea, es como un, ya sabes, un pórtico, que era precisamente el lugar de Atenas en donde se reunían estos filósofos. Se llamaba stua, ese lugar, ese portal, ese pórtico, y de ahí el nombre de estoicismo. Bueno, es curioso el origen de las cosas, las palabras, los lugares, ¿no? Y entre las principales características del estoicismo, que propone controlar las emociones y vivir la vida plenamente, además de buscar la felicidad y alcanzarla, por supuesto, no solamente ir en búsqueda de la felicidad, sino prescindiendo también lo que llamarían los estoicos el exceso de cuestiones materiales. Y no me refiero solamente a objetos, a riquezas, sino yo diría que al apego, ¿no? El desapego, que es una forma de ver las cosas que tiene mucho que ver también con el estoicismo, y que, como vamos a ir viéndolo, vamos a enumerar algunas de las creencias principales de los estoicos y cómo influye en la actualidad todo lo que ellos pensaron. Me gustaría agregar pensaron para nosotros, porque pues cuando tú tienes el amor por la lectura, tienes el interés y la curiosidad de saber cómo vivieron los antiguos y qué pensaron y qué diseñaron y qué dijeron. Bueno, pues el estoicismo es el que sigue muy vigente, independientemente de que las filosofías aristotélicas, platónicas, que por cierto fue un brillante alumno, discípulo de Platón. Bueno, esa es otra historia. Pero el caso es que vamos a verlo, queridos amigos, vamos a ver algunas cositas muy interesantes. Y déjame ver, no tenemos todavía comentario alguno, pero bien, pues es importante saber que están allí, que nos acompañan, que estamos vivitos y coleandos en este live, en esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Yo soy Gilberto Marín, estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia.
de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que para poder fundamentar cómo nacen nuestras creencias, o sea, seguramente que no tendremos una fecha de nacimiento exacta de cuándo los hombres y las mujeres, o sea, el ser humano, pues, en términos filosóficos se dice el hombre como un genérico, por supuesto, que empezó a tener creencias, visiones, percepciones de su realidad. Y de ahí fue empezando a crear algunos tipos de formas de ver la vida, vamos a llamarles formas filosóficas o cómo entendemos nosotros la vida. Lo curioso y lo increíble, y esto a lo mejor estoy exagerando, pero lo increíble es que cada uno de nosotros, tú, yo y todos los que te rodean, tenemos una forma única de ver el mundo, de ver la realidad. Y entonces, cuando sufrimos, cuando nos afecta la realidad, no es tanto, dicen los estoicos, que nos afecte la realidad, sino la forma en que nos relacionamos, lo que pensamos, lo que creemos de la realidad. Y eso es interesante porque entonces quiere decir que, como muchos filósofos actuales y antiguos nos enseñan, que después de todo, la realidad como tal no existe, lo cual es un poquito difícil de entender, sino nosotros le damos forma a la realidad con lo que creemos, con lo que vemos, cómo lo interpretamos. Y entonces la filosofía estoica, en ese sentido, se basa en varios principios que nos guían la conducta y el pensamiento de quienes, independientemente de que tú tengas conciencia de que eres un estoico o no, porque mira, lo bueno de muchas cosas, como por ejemplo la conciencia, el tener contacto con la realidad, son cosas de las cuales no nos percatamos de que tienen algún sentido, tienen algún objetivo. O sea, las cosas no suceden por casualidad, simplemente cuando hablamos, por ejemplo, de fenómenos tan interesantes como la intención. Yo recuerdo cuando leí aquel libro del doctor Wayne Dyer, que se llama El poder de la intención. Wayne Dyer era uno de los filósofos actuales, digamos, recientes. Él falleció hace algunos años, pero sus enseñanzas, sus escritos, sus libros, sus conferencias que de repente yo me aventaba en YouTube casi completas. Bueno, cuando leí este libro de El poder de la intención, me doy cuenta de que en realidad lo primero, yo quiero pensar que es lo único que cuenta, es la intención que tenemos cuando actuamos. ¿Qué esperábamos que sucediera? ¿Qué esperamos que suceda? ¿Qué tenemos en mente? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, los principios filosóficos del estoicismo son, y los cito de acuerdo a lo que se ha encontrado en los diferentes escritos de, no solamente de Zenón de Sitio, sino de Marco Aurelio también, que fue un pues otro de los filósofos del estoicismo, Séneca y algunos otros. Dice, por ejemplo, la búsqueda del florecimiento personal a través de la virtud, porque la virtud, no sé si lo inventó Zenón de Sitio, sino es una forma de ver la vida. Cuando somos virtuosos, esto se llama eudaimonia. La eudaimonia, que es precisamente la búsqueda del florecimiento personal a través de la virtud. Traduzcámoslo así como la virtud, ¿no? Entonces, virtud se considera el único bien verdadero, de acuerdo a los estoicos, y es la clave para alcanzar la felicidad. Cuando somos virtuosos, cuando tenemos virtudes, cuando tenemos, por ejemplo, la virtud de ser comprensivos, respetuosos, analíticos,
proactivos, o sea, cuando realmente somos personas que tenemos virtudes. Entonces la virtud se considera el único bien verdadero de cada persona. Y luego hay otro nombre medio raro que se llama ataraxia, así con X, que es la serenidad y tranquilidad mental. Serenidad y tranquilidad mental que surge de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Esto quiere decir que si nosotros estamos consciente o inconscientemente violando las leyes de la naturaleza, evidentemente algo nos va a salir mal. El que actúa mal se le pudre el tamal, decía un dicho popular, pero esto nos da una idea de que cuando vivimos tranquilos y en paz y en orden y armonía, quiere decir que estamos viviendo de acuerdo con la razón y con la naturaleza, y hay un equilibrio, hay una relación íntima muy interesante, muy inteligente entre el mundo que nos rodea y nosotros. Cuando hay un desacuerdo entre nosotros y el mundo que nos rodea, bueno, pues vienen los conflictos, el sufrimiento, la culpa, en fin, tendríamos que hacer una lista completa de lo que sucede cuando no estamos en armonía con la naturaleza y con nuestra forma de ver la vida, cómo la razonamos. Y entonces viene también otro de los aspectos muy típicos de la filosofía estoica, que es la dicotomía del control. Déjame explicarte la importancia de diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Ya sabes, esa oración de la serenidad, dame la sabiduría para entender lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar, ya sabes, que también es un principio muy estoico. O sea, el estoicismo, yo no sé, déjame cometer una burrada, pero tal vez quien diseñó este pensamiento, esta frase, este conjunto de ideas, posiblemente haya sido un estoico. Y entonces viene otra definición que es medio extraña para nosotros, que se llama el amor fati. Así se llama, amor fati, que es la aceptación y el amor por la vida, por el destino, abrazando cada experiencia como parte de la vida. O sea, lo que uno experimenta, lo que uno vive, sea dependiendo de nuestra percepción y nuestro juicio, a lo mejor nos pasan cosas muy buenas y también a lo mejor nos pasan cosas muy malas, pero sabes, el estoicismo nos enseña que en realidad debemos aceptar y amar lo que el destino nos ha puesto enfrente, porque es una experiencia de vida de la cual cada uno de nosotros tiene que aprender. Y esto como decir, oye, pues, cálmate, ¿cómo? No quiero sufrir. Bueno, si no quieres sufrir y nos ponemos así muy conscientes, porque sabes, lo que es la psicología actual tiene su origen precisamente en la filosofía antigua. Desde Aristóteles, Sócrates, Platón, Séneca, también todos los que te puedas imaginar, pues como que diseñaron las bases de lo que tiempo después y con estudios pertinentes, pues se fundó lo que conocemos como psicología. Y dentro de las corrientes psicológicas se creó también hace relativamente poco tiempo la psicología positiva, que es esa rama de la psicología que nos ayuda a entender en dónde estamos ubicados, en qué estamos pisando, para que seamos nosotros, dependiendo de nuestras herramientas psicológicas, nuestra capacidad para lograrlo, que seamos nosotros los que resolvamos nuestros problemas propios. Bien, ¿cuál es la relevancia del estoicismo en la vida moderna? Bueno, pues entonces me permito hacer una pausa. Nos dice Isabel Hernández, buenos días.
Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por comentarnos. Voy a ir rápidamente a una pausa, queridos amigos. Creo que es el momento de seguir adelante. Estoy ubicándome aquí en la sala de operaciones de radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. En el mundo actual o en el pleno siglo XXI, por decirlo más categóricamente, tiene su relevancia, tiene su verdadera importancia esto del estoicismo, que son corrientes filosóficas. A lo mejor en la actualidad no son muchos los jóvenes que de entrada pueden entender cabalmente lo que es una cuestión filosófica. No los culpo porque pues se han dado ellos mismos a la tarea de encontrar otros estímulos cognitivos como las redes, un montón de aplicaciones, muchas de ellas muy bobas, que en lugar de enseñarnos, pues tal vez deterioran la parte cognitiva de las personas. Pero independientemente de que seas tú joven o no, independientemente de tu formación académica o cultural o familiar o personal o profesional, todos tenemos un principio que, aunque no lo reconozcamos de esa manera, pero tenemos un principio filosófico sobre el cual basamos nuestras creencias. Entonces, las creencias, independientemente de la opinión de los estoicos, son esos marcos de referencia desde los cuales nosotros ubicamos la realidad. Entonces, en el mundo actual, donde el estrés y la ansiedad y las redes y un montón de cosas que medio raras que seguramente existían en el pasado, pero con otros nombres, de eso estoy completamente seguro. Entonces, el estoicismo actual ha surgido como una guía valiosa para enfrentar los desafíos cotidianos, independientemente de el origen de su filosofía. Cuando nos ponemos así como que muy intensos, posiblemente tengamos que revisar la filosofía budista, la filosofía zen, la filosofía confucionista, la filosofía estoica. O sea, parece como que muy enredoso tener entonces en qué me voy a fijar, cuál va a ser mi inspiración, cuál va a ser mi punto de partida para que yo crea que el estoicismo, por ejemplo, entre otras filosofías, es, desde mi punto de vista, una de las más correctas para dirigir nuestra vida, porque pues nos hace, con la práctica, con el aprendizaje, con la conciencia, nos hace personas más virtuosas, y con ello siempre pues la virtud, que es la principal motivación que las personas tenemos para tener una real armonía entre nosotros y el mundo exterior. Entonces, las enseñanzas del estoicismo ofrecen herramientas efectivas para cultivar la resiliencia, la paz interior, que seguramente son palabras que no se usaron en la época de Zenón de Sitio, el autor y creador de esta filosofía. Se llamaban de otra manera. Pero te digo, en la época actual sigue vigente el estoicismo, porque con los nombres correspondientes como resiliencia,
paz interior, proactividad, también empatía, pues todo eso nos invita a centrar nuestra atención en lo que realmente podemos controlar, en lo que realmente es nuestro, porque pues antes, yo me imagino, no hace mucho tiempo, pero en la época de los abuelos posiblemente, pues era muy fácil y muy común echarle la culpa al que se deje para culparlo, válgame la redundancia, de todas las cosas que nos pasaban. O a veces asumían los antiguos y los no muy antiguos, todavía hace unas cuantas generaciones atrás, asumían que pues era lo que Dios quería. ¿No? Muy bien, eso puede ser una filosofía muy común, todavía vigente en el mundo, pero también sucede que, seguramente Dios, perdóname que hable en esos términos, desearía o hubiese deseado que nosotros, teniendo la conciencia de la divinidad, nos encarguemos y nos ocupemos de hacernos responsables de la vida que tenemos que vivir en este plano terrenal en este momento, porque pues no es casualidad, por si no lo sabías, que tú hayas nacido justo en esta época, justo en este planeta y justo en esa familia. Entonces, creo que nuestras propias reacciones y nuestras propias actitudes son de las primeras cosas de las cuales debemos hacernos responsables, porque ya estuvo suave, o a lo mejor ya llegó el momento, creo yo, de entender que en realidad lo que nos sucede no es más que la causa, es el efecto de lo que hemos causado, y nos tenemos que hacer responsables de qué fue lo que hice o qué provocó que yo estuviera en esta situación. Yo quise realmente, entiendo que yo lo decidí, ¿será así? Bueno, la capacidad para mantener ese open mind o la serenidad en situaciones adversas y observar las circunstancias desde una perspectiva racional, que podamos entender que razonamos para entender lo que estamos haciendo, porque si hacemos algo y tiene una reacción y no entendemos lo que está pasando, no entiendo por qué tengo que sufrir, no sé, me castigó Dios y no entendemos nada, entonces creo que el estoicismo en este sentido favorece a las personas que pueden tener realmente la capacidad, la conciencia, el poder interior, la autoestima suficiente, que también entiendo que es una parte que fue surgiendo gradualmente como un constructo, dicen los filósofos y los psicólogos, como algo que fuimos inventando, estaría bien el nombre, para explicarnos por qué de repente las personas actúan en base a tal motivación o no actúan en base a tal motivación. Entonces, la filosofía se ha integrado a prácticas como la meditación, el mindfulness, que son cosas muy actuales, proporcionando un enfoque poderoso para vivir de manera más consciente y alineada con nuestros valores, que son precisamente de lo que tenemos que estar revisando constantemente. Ok, yo puedo entender que heredé de mis padres y de mi familia los valores que me transmitieron, pero también tuvo que llegar la época en que, gracias a mi conciencia propia, a los 15, 16, 17 años, no sé, dependiendo de muchas cosas, yo tuve que elegir, y estoy hablando de mí en lo personal, yo tuve que elegir cuáles de todos esos valores iban más bien conmigo y con cuáles me iba a quedar. Esa conciencia, que no deja de ser virtuoso, entonces nos convierte en personas conscientes y nos hemos alineado con nuestros valores de manera mucho más consciente, válgame la redundancia, y eso es parte de entender la filosofía estoica. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos escribe Enrique Martínez Flores, dice: buenos días, muy interesante. Muy bien, Enrique, muchas gracias por escribirnos, por comentarnos. Y yo, pues, encargado de llevar aquí el control de la situación,
permito ir a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, la filosofía estoica se revela, se nos permite verla, percibirla, aceptarla, practicarla, disfrutarla, porque, ¿sabes? Sí, yo no sé a partir de qué momento en mi vida me puse a revisar a los estoicos. Tal vez quiero pensar que en la época de la prepa, porque en la prepa teníamos un maestro de filosofía español muy inteligente, el viejito, pero me fascinaba escucharlo. Como que, ¿sabes? Déjame decirlo así. Cuando nos transmitía la clase de filosofía en la prepa, como que de repente entraba en trance. No sé si yo estoy hablando bien de él, no sé si ya murió, no sé, dejé de verlo, pero era un señor que sabía muchísimo y fue la primera vez que yo escuché del estoicismo. No sé cuántos años hace, pero hace muchos. Y entonces pues me llamó la atención estoicismo, y a veces escuchaba yo de personas muy preparadas en los niveles en los que yo pretendí moverme, de la cultura, de la filosofía, de la ciencia, del arte, y encontraba con que había mucha similitud entre los estoicos y mi manera muy humilde y particular de ver la vida. Entonces, yo creo que cuando integramos los principios distintos aspectos de la vida diaria a una filosofía, o sea, a una forma de vida. Si tú no tienes todavía una forma de vida que tenga que ver con una corriente, no me refiero a una ideología, es distinto, pero me refiero a una corriente filosófica. Por ejemplo, la virtud. Entre las cosas que debemos elegir que fomenten nuestro crecimiento personal, que fomenten nuestra serenidad emocional, que fomenten las buenas relaciones, que fomenten que nosotros tengamos en la mayoría de los casos, o sea, 8 o 7 de cada 10 intentos que podamos pretender para lograr éxito, pues que nos vaya bien en 7 cuando menos, 8 ya pensando en muy bien, 10 pues sería lo máximo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces uno puede triunfar en conseguir un objetivo? Bueno, dependiendo de cómo lo pretendas conseguir, con qué recursos emocionales y sentimentales y psicológicos cuentas para lograr tus objetivos, y si no cuentas con esos recursos y con esas habilidades, bueno, pues entrenarte, aprender, porque esa es una de las grandes virtudes del estoicismo, que si hay algo que no sabes, pues apréndelo, chamaco, chamaca, para que puedas lograr tus objetivos, porque ¿cuántas personas encontramos que dicen, pues no sé, pues no puedo, nunca he podido, no, déjalo, mejor algo más fácil, ¿no? Entonces, es curioso, pero quienes no persisten, quienes no tienen esa habilidad para, ok, no lo sé, pero lo voy a aprender. Como cuando estábamos en la escuela y alguna pregunta decía el profe o la profe,
muy pocos se atrevían a levantar la mano para preguntar porque, pues no sé, a lo mejor se sentían menos, se sentían como que los iban a señalar, no sé, pero un compañero del cual estaba pensando mucho el otro día, me acordé de él, un compañero, bueno, varios compañeros y yo éramos de los que levantaban siempre la mano. Aunque preguntáramos cosas, tonterías, estupideces, cosas que no tenían nada que ver con la realidad, si tú quieres, pero lo importante es que preguntábamos y con las respuestas, pues aprendía todo el grupo. Entonces, el estoicismo en este sentido establece que la virtud es el eje central para alcanzar el florecimiento personal. O sea, ¿cómo vamos a ser mejor persona si no tenemos la virtud de querer aprender, incluso el autoconocimiento de uno, que tiene que ver con la forma en que uno aprende todo lo demás? Y a esto se le conoce como eudaimonia, que según esta filosofía, actuar con virtud significa estar alineado con nuestros principios, con los principios que nos van a ayudar a conseguir nuestros propósitos y que nos permiten también desarrollar nuestro carácter y mejorar constantemente. Se oye muy lindo, se oye muy bien, pero ¿cuántas personas, incluyéndonos a ti y a mí, podríamos estar dispuestos a entenderlo, cambiar nuestros paradigmas, asumir que nuestras creencias surgen de qué lado quiero ver la vida? O sea, si tengo en mi mente o en mis creencias o en mi familia o en mi entorno un crecimiento muy desafortunado, es muy probable que decida, que opte inconscientemente por la herencia recibida, actuar en contra de los propios intereses míos como persona, en contra de los intereses de la familia, en contra de la sociedad, en contra de todo. Y entonces las virtudes de las cuales pocas veces hablamos, las virtudes estoicas incluyen la sabiduría, la justicia, el coraje, o sea, el ímpetu, la templanza y la concordancia con todo aquello que queremos lograr. O sea, si lo que queremos lograr, por poner un ejemplo muy básico, muy sencillo, es mejores relaciones con nuestra pareja, mejores relaciones con nuestra familia, y somos muy corajudos, óigame no, pues, entonces ¿cómo vas a lograr tener una armonía familiar si eres un cabeza dura, cerrado, corajudo, iracundo, mal pensado, celoso? O sea, come on. O sea, ¿quieres lograr tener una mejor relación con tu familia? No los obligues a ellos a que cambien para que tú salgas beneficiado, sino más bien cambia tú para que los demás salgan beneficiados, y como consecuencia de eso, tú vas a salir beneficiado, porque siempre vas a obtener de los demás lo que tú das, lo que tú entregas, porque cada una de las características del estoicismo, como la sabiduría, la justicia, el buen trato, el ímpetu, el coraje, la templanza, etcétera, etcétera, contribuyen a formar una persona equilibrada, una persona razonadamente en equilibrio y capaz de ser feliz y capaz de afrontar las adversidades de la vida, como una forma de entender que esas son precisamente las cosas que debemos aprender de la vida, practicar la virtud en situaciones cotidianas como la toma de decisiones, cómo interactuamos con los demás socialmente, fortalecer el sentido del propósito, fortalecer el sentido de la dirección de la vida, hacia dónde queremos ir. Pues ya lo decía Stephen Covey en alguno de sus libros sobre la brújula y el reloj. O sea, hacia dónde queremos ir y cuánto tiempo nos va a llevar ir a donde queremos llegar. Interesante tema filosófico, ¿no? No lo dudo que Stephen Covey también haya sido catalogado como un gran filósofo.
Bien, pues entonces nos dice Carolina Olivas Llerenas, nos escribe un comentario, dice: buenos días, Gilberto Marín, gracias por existir. Ay, gracias, Carolina, por darme las gracias por existir, pues yo feliz de existir. Mientras son peras o son manzanas, yo voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Hace rato te hablaba de lo que llamamos dicotomía del control, que es un concepto fundamental en la filosofía estoica que nos ayuda a discernir entre lo que está y lo que no está bajo nuestro control. O sea, lo que debemos aceptar como lo que es irremediable y lo que tiene remedio y que podemos aceptar o no. Esta dicotomía, o estás conmigo, o estás contra mí, o aceptas o no aceptas, yo creo que no nos ha ayudado mucho, en mi opinión, a entender que hay cosas que sí podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Y entre las cosas que no podemos controlar, yo encontraría precisamente cómo actúan los demás, cómo piensan los demás, que sucedan las cosas. Bueno, visto desde un punto de vista muy básico, los demás hacen lo que hacen. Los demás son como son. Los demás actúan en base a sus propias conveniencias y principios. Lo que importa aquí es cómo reaccionamos ante lo que los demás hacen. Tal vez suene muy simplista, pero si tú siempre te acostumbras por algún tipo de programa mental a reaccionar o enojarte por lo que los demás hacen siempre, entonces no estás en armonía con ese control, con ese concepto fundamental del estoicismo que nos ayuda a entender lo que sí puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. ¿Qué sí puedes cambiar? Lo que tú quieras cambiar en ti. Eso sí lo puedes lograr. Puedes controlar tus reacciones, tus conductas, tus, no sé, tus argumentos, tus puntos de vista. Y entonces, cuando separamos esto de, ok, entiendo que así piensas, ahora veré qué hago. Porque mira, me decía una vez una persona, yo no entiendo, no puedo soportar que mi pareja sea así y así y así y así y así. Y entonces uno va a lo más básico, ¿no? Lo más básico es, ok, ¿no te gusta cómo es él? No. ¿Te gustaría cambiarlo? Pues ojalá si pudiera. O que cambie, que entienda que yo esto, que lo... O sea, déjame hacerte una pregunta muy básica y sin que yo se lo haya dicho, era una pregunta muy capciosa. ¿Cuánto tiempo crees tú, le pregunté, que te podría llevar el hecho de cambiar a tu pareja, cambiar a tu marido, para que sea como tú quieres que sea? No, pues ni idea, me dijo. Pero sí tienes idea de cuánto tiempo te puede llevar a ti cambiar tu percepción, porque tienes dos opciones aquí, mi pequeña. Tienes dos opciones. O lo aceptas como es él y cambias en ti lo que no te permite llevarte bien con él, o simple y sencillamente se finí, se acabó, it's over, hasta la vista baby, te despides.
No, pues no quiero. Ok, yo me imagino que no quieres. Pero entonces, ¿qué sí quieres? No, pues ser feliz. Ok, perfecto, me encanta la respuesta, porque si tú quieres ser feliz, entonces tienes que hacer lo que tengas que hacer para que tú te sientas feliz. Porque tú supones que tu pareja te hace sentir infeliz. Él no tiene el poder, ni la facilidad, ni las herramientas, ni el coraje para hacerte sentir infeliz conscientemente. Quien se siente infeliz, inconsciente o conscientemente, pues eres tú. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para no sentirme infeliz ante esta realidad que me gustaría cambiar, pero aparentemente no tiene forma de empezar a cambiar? Que sí se encuentra bajo nuestro control. Ok, ya voy entendiendo. Ay, señor Marín, usted siempre tan metiche, tan cabezón, me mueve el tapete, me hace sentir mal, me quedó el saco, me decían muchas veces. Pues sí, pero, ok, repito la pregunta. Lo que se encuentra bajo nuestro control incluye 2 puntos: nuestras decisiones, nuestras reacciones ante la realidad y nuestros pensamientos con respecto a lo que nos sucede. ¿Qué piensas tú que está pasando en esta situación de tu relación de pareja? No, pues pienso que no tiene respeto por la relación, me dice cosas que no me gustan, y entonces pues uno puede pensar que si alguien me falta el respeto, quiere decir que de alguna manera yo lo provoqué. ¿Cómo es eso? ¿Cómo provoco yo que la gente me falte al respeto? Bueno, si en algún momento dado se presentó una situación así y yo lo permití, yo reaccioné enojándome por lo que me dijiste, en lugar de ponerte un límite, te advierto, me gustaría que estuvieras consciente de que no puedo soportar que me digas esas cosas, porque no puedo vivir con una persona que me trate así. Si tú hubieras en ese momento hablado claramente, o sea, pues sí, pero empieza a reaccionar esta persona, se culpa por haber reaccionado de una manera muy exagerada, etcétera, etcétera. Entonces, comprender que nosotros somos dueños y tenemos control sobre nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras creencias y nuestros pensamientos, todo eso me parece que son las bases para que podamos desarrollar una respuesta adecuada ante los desafíos de la vida. Y si no perdemos de vista que el objetivo fundamental, el objetivo principal, la meta final de vivir en pareja, pues es crear armonía, crecer juntos, llevarnos bien en todo lo posible, entender que cada día tenemos que ir aprendiendo algo. Llegaron los hijos, cómo hacerles, cómo educarlos, qué decirles, qué no decirles. O sea, sin tener hijos no es enchilame otra, pues, ¿no? Porque cuando ejercemos control sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras reacciones, entonces tenemos, por ende, la capacidad de elegir cómo responder emocionalmente a cualquier situación, y eso depende exclusivamente de nosotros. Así como lo oyes, depende de ti cómo reacciones ante lo que hacen los demás. ¿Por qué te enojas? Porque quisiste. ¿Por qué no te enojaste? Porque quisiste. ¿Y por qué lloras? Porque quiero. ¿Y por qué te fuiste? Porque quise. ¿Y por qué insultaste a tu pareja? Porque quise. ¿Y por qué engañaste a tu pareja? Porque quise. ¿No? O sea, yo creo que cuando tenemos un contratiempo en la pareja, en el trabajo, en donde sea, la filosofía estoica nos dice que en lugar de obsesionarnos con el resultado o en lugar de buscar culpables, el estoicismo invita a centrarse en las acciones que se pueden tomar para mejorar la situación y aprender de la experiencia. Señoras y señores, esto es lo más interesante, lo más poderoso. ¿Qué estoy aprendiendo yo de esto?
y en base a eso formarme un criterio, formar una creencia. Ok, yo creo, dice uno, que tengo el poder no para controlar a los demás, sino el poder para controlar a mí mismo, mis pensamientos, mis reacciones y sobre todo la percepción que tengo de la realidad. ¡Wow! Bueno, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, no tenemos más comentarios por lo pronto y yo me permito ir a la última pausa del programa del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes escribirnos tus mensajes, tus comentarios aquí en vivo o después en un correo privado. Puedes pedir información también acerca de la promoción 3x2. Recuerda que ahora, para tu mayor comodidad, enviamos los audios de Subliminales directamente a tu correo para que los descargues y puedas reproducirlos en tus dispositivos previo pago. Ya te diremos cómo, pídenos información. Podemos mandar la lista completa de los títulos disponibles y también puedes hacer citas para consultas en línea o presenciales con tu servidor. Bien, no tu servidor de la computadora, sino con tu seguro servidor, tu seguro servilleta. Bueno, qué cosas, ¿no? El enredo del lenguaje. Voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, el estoicismo, esta magnífica corriente filosófica de más de 2000 años, creada por Zenón. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Es que se prendió la tele. Por Zenón de Sitio, que nos entrega esta enorme sabiduría, enorme conocimiento sobre lo que uno debe ser, lo que uno es, de lo que uno está hecho, ¿sabes? Porque indudablemente que uno está hecho de lo que cree, de sus pensamientos. Y si lo que estamos obteniendo como resultado de nuestras acciones no nos parece del todo correcta, no nos gusta, no nos satisface, no nos da la ilusión de tener una vida feliz, entonces lo más probable es que tengamos que recurrir a lo que creemos, cómo vemos al mundo, en base a qué cosas estamos reaccionando, y entonces es probable que lo que te está sucediendo en este momento en tu vida sea la consecuencia no solamente de lo que sientes, sino también de lo que piensas. Y lo que piensas es el resultado de lo que crees. Y entonces yo creo que cuando somos capaces de aceptar lo que está bajo nuestro control y lo que no, que incluye también las acciones de otras personas, condiciones externas, lo que está sucediendo allá afuera, el resultado de ciertos acontecimientos, cómo se comportan los demás ante tales situaciones. Entonces, yo creo que hay que reconocer esta limitación que permite de alguna forma liberar el peso de las preocupaciones, esa sensación de no sentirnos bien con nosotros, de no sentirnos felices todo el tiempo, y que de alguna manera son en cierta forma situaciones inevitables.
O sea, no podemos evitar que el sol salga, que las nubes lleguen, que haga viento, no podemos evitar que tiemble o que llueva, no podemos evitar que la gente se enoje, no podemos evitar que la gente reaccione, no podemos evitar que la gente nos deje. Pero lo que sí podemos asumir es una postura de serenidad ante lo incontrolable, y esto es parte de la gran filosofía del estoicismo que nos dice, ok, ¿puedes hacer algo para corregirlo y controlarlo? No, entonces no te preocupes. Y esa manera, un poquito, me decía una vez una persona hace mucho tiempo, oye, pues eso es muy irresponsable. O sea, yo no le contesté, pero me quedé pensando y ahora lo pienso, que si es ser irresponsable el no preocuparse por todo, entonces creo que es una mala definición. La responsabilidad, ¿cómo se hace responsable uno? Que por cierto, la responsabilidad es una virtud, no solamente es un valor, sino la virtud de ser responsables ante lo que no podemos controlar, porque la aceptación estoica se traduce en una vida más plena, porque nos permite que dirijamos nuestra energía, nuestro conocimiento, nuestro enfoque hacia lo que realmente puede influir, hacia lo que realmente puede darnos beneficios, facilitando la paz mental, porque ahora, por el otro lado, déjame hacer una especie de paréntesis, no todo el tiempo lo que está sucediendo nos va a dar la impresión de que tiene una influencia positiva en nosotros. Algunas veces, y creo que esto es justo mencionarlo, lo que está sucediendo, no todo el tiempo lo entendemos como algo benéfico para nosotros a largo plazo. O sea, siempre cuando nos imaginamos que esto que está pasando no me gusta, no lo entiendo, es injusto, y nos perdemos el maravilloso momento del presente. O sea, ¿qué está sucediendo en este momento? No me gusta lo que está sucediendo. ¿Cómo que disfrute el momento presente? Pues ¿quién está loco para que me diga esas cosas? No. Según lo que entendí del libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, es que vivir el momento presente es distinguir entre aquello que estoy viviendo y que estoy aprendiendo de ello, y que si me puede parecer molesto, no es porque me esté pasando a mí, sino porque está sucediendo allá afuera, y el control que yo tengo sobre cómo reacciono ante lo que está sucediendo allá afuera es mi virtud principal, porque el concepto de amor fati, que se traduce como el amor al destino, y esto es un poquito complicadillo de entender. O sea, ¿cómo entender que lo que está sucediendo me beneficia? ¿Cómo? ¿Estás loco? No puede ser. Y después empiezan frases como, no hay mal que por bien no venga, muchacho, después de la tormenta viene la calma. Ajá, sí, muy bien, muy bonito, muy lindo, pero me siento muy mal. Bueno, entonces, visto desde esa perspectiva, quiere decir que te sientas mal puede ser la oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. ¿Cómo vas a reaccionar tú ante los momentos en que te sientes mal? ¿O qué esperabas, muñeco? ¿Sentirte bien toda la vida? ¿Que siempre 24/7 estuvieras ahí muy lindo con un lecho de rosas? Pues no. No. Definitivamente que el estoicismo nos permite ver con toda dignidad y con todo amor profundo lo que sí podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Dicho lo anterior, déjame ver si tenemos aquí algunos últimos comentarios. No tenemos más. Simplemente, bueno, pues algunas personas ya se desconectaron. Y déjame ver qué estoy haciendo aquí, señoras, señores. Bueno, pues ha sido todo por hoy, queridos amigos. Muchas gracias por su fina compañía, su atención. Gracias por todo, por sus comentarios, por
por acompañarnos todos los días en este programa, por compartir. Recuerda que por favor puedes compartir, ya sea esta transmisión en vivo, puedes hacer compartir cuando menos a 3 de tus contactos y pedirles a ellos que cada uno comparta a otros 3 y así sucesivamente hasta que vaya creciendo este grupo, esta familia de radioterapia, punto directo a la conciencia. Y pues nos vamos a ver aquí el próximo viernes. Te invito para que nos sigas. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo y mientras tanto sean inmensamente felices, que por cierto sí se puede. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo, esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad. Pero si quieres ver algo nuevo, los significados se derrumbarán, la energía se acomodará.